Estamos convencidos que todos ¿Todos? tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar. Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y sobre todo un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Esta segunda temporada es presentada por Integralis. Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal. Bueno, bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Siempre hemos platicado y el capítulo de hoy es sumamente especial porque la idea, y siempre lo decimos, es sumar fuerzas, unirnos y trabajar juntos para construir una mejor economía, un mejor sistema. Nosotros lo llamamos a partir de la conciencia, pero existen otros movimientos que van sumando, que se van alineando y que para mí, desde mi punto de vista, no importa cómo los llamemos. Si se llama Sistema B, si se llama Capitalismo Consciente, si se llama Just Capital, si se llama lo que sea. Hay varios movimientos que tienen y compartimos en esencia una filosofía que es: podemos construir mejores negocios y, como lo hice y lo va a repetir seguro nuestro invitado el día de hoy, mejores empresas para el mundo. Y creo que de ahí se vuelve un tema central y por eso el capítulo de hoy es sumamente importante. Para nosotros como capitalismo consciente o como capitalistas conscientes tenemos que tener claro con quién me puedo aliar, quiénes son estos actores que me ayudan a poder contribuir, que me dan guía, que me dan herramientas y que me permiten construir negocios o aliarme a negocios que agregan valor. Entonces, el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un gran invitado, una persona que desde un inicio demuestra otra vez por qué nos gusta y por qué conecta con nosotros hablar de este tipo de negocios. Alguien flexible, alguien que se ha mostrado totalmente dispuesto a colaborar desde un inicio y que, bueno, se lo queremos agradecer 100%. Entonces, Javier, Sistema BEM, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y nuevamente gracias no solo por aceptar la invitación, sino por trabajar por realmente construir este futuro que queremos y que creo que deseamos todos. Totalmente. Creo que primero que nada quisiera darte las gracias de estar aquí, Javier. De verdad, muchas gracias. Estamos muy agradecidos. No solo que estés aquí, sino la manera en cómo estás aquí y la manera en la que tú como persona pusiste para que estuviéramos aquí de una manera tan sencilla. De verdad, te lo agradezco muchísimo y creo que vale la pena que la gente conozca también no solo lo que hace Sistema B, sino las personas que están detrás de Sistema B como lo eres tú. Y compartir... No, al contrario, gracias a vosotros. O sea, todavía no he empezado a hablar y ya me estoy dando las gracias. Digo, de veras, gracias por ello. Sobre todo gracias por la iniciativa. Y entonces, por nuestra parte, siempre que la agenda pueda, la máxima disponibilidad para construir juntos. Ya lo sabéis. Muchas gracias. Y quisiera empezar el capítulo de hoy por comentarte a ti, comentarle a todos los que nos escuchan, porque tal vez están muy metidos en todo lo que hacemos en este podcast, en este espacio, y saben que hemos hablado y platicado de Sistema B, pero tal vez no lo han escuchado antes. Y platicarte a ti que nosotros, cuando buscamos empresas de las cuales nos gusta compartir, cuando sabemos que están certificadas como empresas B, para nosotros es el mejor filtro de saber que están haciendo las cosas de manera correcta. Pero qué mejor que estés tú aquí, que nos platiques qué es Sistema B y de dónde se origina el movimiento. Ok. Lo primero, porque de bien nacidos es ser agradecido, que dice la frase. De veras, gracias por la invitación, por el trabajo que ustedes hacen. Para no aburrir ya más a la audiencia con agradecimientos, vamos al foco. También un poco ubicarme. Yo soy Javier Herrero, soy español, llevo 11 años en México. Vivo en la Ciudad de México, soy padre, tengo 3 niños, estoy casado con Marta, que ella es de Michoacán, de Morelia. Y todo esto tiene sentido, porque al final, cuando hablamos de empresas y hablamos de economía, de redefinir el sentido del éxito de la economía que nos gusta hablar en el Sistema B, hablamos de personas. Entonces, no solamente somos roles, no solamente somos tarjetas de presentación, al contrario, siempre hay una persona con una vida, con una trayectoria, con sus luces, sus sombras, en cualquiera de estas iniciativas, ¿no?
creo que para hablar de cómo surge Sistema B y qué es Sistema B es fundamental entender y tomar conciencia del mundo en el que vivimos. En el que vivimos en este 2020 y en el que vivíamos en el año 2006 cuando surge el movimiento B a través de B-Lab en Estados Unidos. En los albores del siglo XXI nos encontrábamos un planeta como el que tenemos ahora, pero seguramente con mayores desafíos si cabe ahora hoy, en términos de una desigualdad enorme a nivel planetario, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, donde conviven las mayores riquezas o las mayores fortunas del planeta con millones de personas que viven sin acceder a lo que son los derechos básicos. Un planeta en el que sabemos que los desafíos ambientales son cada vez mayores y que nos están poniendo en riesgo como especie, ya no solamente como especie, sino que estamos acabando también con muchas especies que forman parte de este regalo que es la vida y que le da mucho más sentido, obviamente, a la existencia, ¿no? El planeta en el que estamos. Entonces, todo ese contexto social y ambiental, con todos los matices, sabiendo cómo que es diferente seguramente según qué lugares del planeta, es lo que le hace a tres personas, a tres estadounidenses que habían coincidido estudiando en la Universidad de Stanford, el poner en marcha una iniciativa después de que dos de ellos, que habían puesto en marcha una empresa que había sido muy exitosa de material deportivo, de zapatillas de básquet, se llamaba N1, había funcionado muy bien, había tenido un éxito enorme, en un momento concreto les hacen una oferta, deciden venderla, pero es interesante porque esta empresa había tenido, para lo que eran las empresas deportivas, por contextualizar a las personas que nos puedan estar escuchando y a vosotros, el mundo del material deportivo a finales de los 90, a principios de este siglo, era un contexto en el que sabíamos que había mucha maquila con personas trabajando, y que sigue siendo hoy, con personas trabajando muchísimas horas, con derechos laborales inexistentes, con explotación de mujeres, de niños, y que en el mundo de la fabricación de zapatillas, de tenis deportivos, surgiera una marca como N1 que no solamente cuidaba la relación con los proveedores, la cadena de valor, sino que también buscaba unas relaciones internas con sus trabajadores y una forma de relacionarse con sus clientes con unos estándares muy elevados en lo social y también en lo ambiental, pues era bien innovador. Bueno, pues estos dos emprendedores, Bart y Jay, cuando venden la empresa, pues la empresa que la compra, a los pocos meses, todas aquellas innovaciones sociales y ambientales que habían puesto en marcha desaparece y se centra exclusivamente en el desempeño económico, financiero. Junto con otro amigo suyo, Andrew, que eran compañeros en la Universidad de Stanford, habían sido, deciden en ese caso que quieren crear algo que permita, sobre todo, uno, elevar los estándares sociales y ambientales, porque era una época en la que ya se hablaba mucho de responsabilidad social, o se empezaba a hablar, pero sabemos que en este mundo una cosa es que digas que eres responsable y otra cosa es que verdaderamente tus actos y tu impacto así lo sea, ¿no? Entonces, por un lado, elevar los estándares sociales y ambientales para crear unos estándares creíbles y, por otro lado, proteger la misión de la empresa, de tal forma que si un día tú tienes una empresa que está generando un impacto social y ambiental y te compra o te hacen una opción te ofrecen comprarla, que eso que tú has creado para generar este impacto social y ambiental, ese propósito, no desaparezca, sea quien sea el propietario. Ese es el origen de Sistema B, en el año 2006, más bien el origen de B-Lab, y llega a Latinoamérica como Sistema B en el año 2012. No sé si queréis que continúe o hacemos un pequeño pausa para que tampoco sea tan... Por favor, está súper interesante. Sí, no, lo interesante sobre... Sí, dale, Carla. No, dilo. No, lo interesante sobre todo es que, y yo me imagino que en eso tenemos mucho en común con Capitalismo Consciente, o sea, no es que sean tres personas en Estados Unidos las que toman conciencia de que hay un área de oportunidad enorme en el mundo de los negocios. Obviamente, seguro que había más personas que se lo estaban planteando. Lo que hacen Andrew, Jay y Bart es poner en marcha algo que tiene como un elemento diferencial una evaluación, que es la que va a permitir en este caso que las empresas puedan medir y mejorar su impacto en base a unos estándares. Y algo parecido es lo que estaban buscando 4 personas en Latinoamérica, también unos años después. Ellos eran Gonzalo Muñoz, chileno, Pedro Tarac, argentino, Juan Pablo Larena, chileno, y María Emilia Correa, colombiana, pero viviendo en Chile. Ellos 4 amigos con orígenes vinculados en una organización, por ejemplo, como Techo, una organización que trabaja en toda Latinoamérica. Pedro Tarac con una trayectoria en el trabajo por los derechos sociales, ambientales en Latinoamérica muy larga. Él fue una de las primeras personas, si no la primera, que trabajó en Avina para Latinoamérica. Y María Emilia Correa también con un recorrido muy amplio en el ámbito académico, ¿no? Entonces, los 4 estaban buscando qué podían poner en marcha para precisamente
detonar el poder de la empresa para estas transformaciones sociales y ambientales, ¿no? Conocen lo que está haciendo B-Lab, se ponen en comunicación y lo que hacen es adaptar B-Lab a Latinoamérica con una mirada que va más allá de que sea la empresa o que nos quedemos solamente en la empresa, sino que tratan de tener una perspectiva sistémica. Sí, la empresa como el corazón de la actividad de este movimiento, en el que buscamos más empresas y mejores empresas como una fuerza para hacer el bien, pero también entendiendo que si solamente trabajamos en el ámbito empresarial, pero no transformamos las políticas públicas, o no transformamos el ámbito de la academia, o el ámbito de los medios de comunicación, o a los inversores, los inversionistas, para que pongan la lana en aquellas empresas que ya están generando un impacto positivo, si no hacemos todo eso, solo las empresas no van a mover la aguja, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva del Sistema B, surge en el 2012, primero en Chile, poco a poco se va extendiendo a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, y a México llega a finales del 2016, principios del 2017, y de aquí hasta hoy. Básicamente es a grosso modo. Me encanta, y creo que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de estas similitudes entre Sistema B y capitalismo consciente, creo que, y lo hablábamos en otro capítulo, decían estos locos, ¿no? Estos locos que pensaban que sí se podía hacer negocios diferentes. En el tema de capitalismo consciente, pues era como John Mackey haciendo cosas diferentes en Whole Foods, pero todo nace también a partir de una investigación, de entender, oye, ¿qué están haciendo ciertas empresas? Inclusive, cuando tú lees estos principales libros que publica Raj en sus inicios, es bien interesante porque decía, eran personas que pensaban que eran aislados, que lo hacían ellos de manera aislada y que hacían las cosas diferente y que les estaba generando resultados, que creo que ahí se vuelve un tema bien importante. Esto funciona. Y la intención del podcast es poner en evidencia que existen otros movimientos, que existen empresas, pero sobre todo que es sostenible, que funciona no solo para la rentabilidad empresarial, sino para el impacto. Y me encanta esto que dices de cómo incluimos a los otros actores, ¿no? Y entonces creo que ahí se vuelve una conversación muy rica de por qué existen diferentes movimientos, por qué cada uno le ve desde un eje, pero todos en general queremos lo mismo. Y Sistema B lo dice como redefinir el éxito, que se me hace súper acertado porque creo que uno de los principales problemas o el principal barrera a la que nos enfrentamos normalmente es utópico, no se puede, ¿no? Totalmente. O sea, y perdonad ahí, bueno, perdón, que no sé si vas a hablar. O sea, es que y hay un punto clave que guía también el movimiento B, y entiendo que ustedes también, y a varios movimientos que están también con esta perspectiva. O sea, las empresas no pueden mirar a otro lado ante los desafíos que tenemos. O sea, ya es una cuestión de convicción, y si no es de convicción, de conveniencia. O sea, una empresa que no sea consciente de que tiene que responder a estos desafíos sociales y ambientales yendo más allá de lo que es meramente sus beneficios económicos, tarde o temprano se va a ver forzada a tomar decisiones que a lo mejor no había incorporado. Pero también sabemos, como lo has comentado ahora, Carla, que hay personas, y lo conocemos, aquí en México había empresas que surgieron en los años 50, 60, que tienen una óptica humana, pero que también tenían como tal puntos ciegos en los que se pones en marcha, desarrollas la operativa, creces, en un determinado momento empiezas a generar un impacto ambiental negativo del cual no empiezas a ser tan consciente, hasta que organizaciones ambientalistas en los 70s, 80s te empiezan a decir, oye, tú a lo mejor te va muy bien como empresa, pero mira cómo está tu río, o mira lo que está pasando en los lugares en los que obtienes los insumos que utilizas para tu empresa. O sea, en ningún caso estos movimientos creo que existimos para generar un sentido de culpabilización, sino sobre todo como un movimiento sobre todo para seguir evolucionando en función de los desafíos que traemos como especie. La empresa ya no puede mirar a otro lado, ya no puede ser solamente una responsabilidad del gobierno tener que ver de qué manera resuelve los problemas sociales o los problemas ambientales. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave para allá donde no llega el gobierno, pero en muchas ocasiones no tienen el músculo, incluso a veces la capacidad para innovar, y es de donde entra el rol de la empresa. Y el rol de la empresa no es un rol autónomo, es un rol también en el que tienes que sumar esfuerzos con gobierno, sumar esfuerzo con sociedad civil, sumar esfuerzo con academia, y esa es la óptica que nos gusta. Y entre nosotros como movimientos más si cabe, ¿no? Porque lo valioso aquí también es que dices, oye, pues cada uno de nosotros traemos nuestra pequeña peculiaridad, pero al final coincidimos en que el rol de las empresas es clave, que si van solamente por su cuenta o si piensan que por tener una certificación ya la hicieron, están muy equivocadas, al contrario. O sea, a nosotros nos gusta decir desde Sistema B, por un lado, fundamental, que las empresas tienen que medir su impacto social y ambiental con el mismo rigor con el que miden el financiero. Las empresas
Si funcionan es porque están mirando los números y los revisan bien. Y esa es una señal de su éxito financiero. Bueno, lo que queremos saber es que no solamente miren los números que tienen que ver con las finanzas, sino que miren y que midan los números que tienen que ver también con cómo están las personas en el interior de su empresa, con cómo están pagando a los clientes, en qué plazo, de dónde obtienen los insumos, en qué medida pues, miden, sí, sus emisiones de CO2 o los residuos que generan, todos aquellos elementos que componen la mirada 360 de la empresa, ¿no? Para eso utilizamos la herramienta de evaluación B, que es una herramienta que no es perfecta, que está evolucionando y que lo que busca también es que la empresa la utilice para gestionar, no solamente para tener como un termómetro y ya con eso, sino, bueno, ahora que ya sabes cómo estás, ¿qué te parece si además te pones unos objetivos y utilizas esta herramienta para seguir mejorando? Y si además como consecuencia de esto puedes certificarte, qué bueno, pero que sepas que no estás solo, o sea, que formas parte de una comunidad a la que puedes sumar valor, vincularte, y ahí entre nosotros, sean B o no sean B, si tienen este propósito, que creo que compartimos mucho, o sea, la idea de existir con un propósito, con un para qué, y que ese para qué no sea solamente, pues, sí, o decir, total, o sea, mira, recordaréis a lo mejor ahora en el mes de abril que salió una noticia de un directivo del Banco Santander en Portugal que falleció por COVID. Su hija, a los pocos días, comentó, bueno, pues mi padre ha fallecido y a mi padre tenía, obviamente, pues le iba de maravilla, pero se le iba de maravilla en el sentido de que tenía mucha lana. Digo, cuando se te muere un familiar, cuando se te muere un ser querido, y más en estos tiempos de coronavirus, ¿de qué te sirve todo el éxito financiero, no? Y en ningún caso lo que estoy diciendo es que esta persona hubiera muerto sin propósito. No, lo que estoy diciendo es que verdaderamente tenemos que resituar qué es lo relevante. Cuando hablamos de redefinir el sentido del éxito en la economía, es preguntarnos qué entendemos por éxito cuando estamos estudiando en las facultades de administración o cuando hay personas que quieren emprender. O sea, ¿por qué quieres emprender? O sea, si lo que te mueve es un afán de ganar dinero, seguramente formas parte de un paradigma del pasado. O sea, la mirada del emprendimiento tiene que evolucionar, tiene que incluir mucho más a los stakeholders, otros públicos de interés y tener una dimensión cada vez más humana, ¿no? Es una mirada, obviamente. Sí, que creo que ahí habla de la total conexión que tienen estos movimientos. Se les llamará diferente, pero hablamos ahorita de un propósito superior, ¿no? Un propósito que creo yo tenemos que tener mucho cuidado, que no se vaya a perder esta esencia, ¿no? Del propósito. A mí me gusta decir que el propósito es un verbo, ¿no? No es un sustantivo, es demostrar con acciones todo el tiempo a qué nos referimos con este propósito. Hablamos de entender que vivimos en un ecosistema como empresa. Otra vez, es esta alineación de stakeholders, ¿no? Y entender cómo le puedo agregar valor al gobierno, a mi competencia, a la comunidad en la que opero, el medio ambiente. Y tenemos una responsabilidad. Y un pilar central que tú mencionaste ahorita, Javier, es cómo empiezo desde adentro, con mi gente, la gente que trabaja con mi empresa. Y entonces, si se fijan, realmente el idioma, la intención, o llamémoslo propósito, son súper similares. Sí, buscamos diferentes lenguajes, exacto, pero lo que se está diciendo y la intención que hay detrás es muy parecida. Es cambiemos, impactemos juntos para crecer juntos y que se pueda volver algo mucho más rico y que realmente cuando platicas, y es una de las grandes como bendiciones de tener este podcast, es poder conocer a tanta gente que innova, pero que hay veces que también regresa a la base, al ser humanos, al conectar, al agregarnos valor mutuamente, al conocernos, al mostrarnos vulnerables, y que ahí está la grandeza. Otra vez, vivimos en un sistema donde somos humanos y es nuestra responsabilidad no perder ese sentido, ¿no? Ahora, Javier, platicaste cosas tan importantes que no quisiera como nada más pasarlas como un comentario más y quisiera detenernos un poquito a lo que es Sistema B. Platicaste sobre cómo para hacer estos cambios no solo está en el sector privado, no solo está en la cuestión del emprendimiento, también se debe trabajar en las políticas públicas, también se debe trabajar en el área educativa y al final de cuentas Sistema B también es un ejemplo de todo esto, ¿no? Y que están realizando una labor en diferentes áreas y quisiera ver si nos puedes platicar dónde Sistema B está actualmente conectado con el mundo, por así decirlo. Uh-huh. Mira, el Sistema B
Y también esto es importante contextualizar. Sistema B somos el aliado de BILAB para Latinoamérica. Entonces, a nivel global, funcionamos como una red de aliados donde está B Corp US Canadá, tenemos B Corp Europe, tenemos aliados en Australia, Nueva Zelanda. En este caso, cuando hablamos de Sistema B, es cómo funcionamos en cada uno de los países donde está Sistema B presente en Latinoamérica. Con esta mirada, precisamente, que hablamos de la perspectiva, valga la redundancia, sistémica, ejemplos interesantes vienen a ser, por ejemplo, lo que está sucediendo en el ámbito de la academia o en el ámbito de las políticas públicas. En el ámbito de las políticas públicas, comentaba al inicio que una de las cosas que movió muchísimo a los fundadores de BILAB en Estados Unidos era esta idea de cómo podía una empresa proteger su misión de tal forma que no solamente tuviera que rendir cuentas a sus shareholders, a sus accionistas, sino que incorporara también en origen, desde que naciera o en la evolución, esta protección también de sus stakeholders a través del impacto social y ambiental. Y esto que puede parecer un tema, pues, vaya, poco poético, ¿no? Como dices, hay cosas que son como mucho más atractivas a veces de las empresas y de estos movimientos, pero esto es un tema clave, porque esto es un tema que marca la diferencia. Cuando tú eres un directivo de una empresa que tienes una responsabilidad fiduciaria con los accionistas y tomas una decisión que tiene un beneficio social, pero que puede disminuir el beneficio económico que obtienen los accionistas, estos accionistas a ti como director te pueden denunciar, te pueden demandar y según en qué lugares en Estados Unidos hasta podías acabar en la cárcel. Una de las grandes innovaciones que logra BILAB en Estados Unidos es poner en marcha el movimiento de las Benefit Corporation. La Benefit Corporation es una nueva forma jurídica que ya existe en este momento, no sé si es en 38 o 39 estados de Estados Unidos, donde ya es posible que como empresa nazcas con esta mirada de triple impacto, donde tú ya cuando creas tu empresa ya puedes en este caso y tus accionistas tienen que considerar sí el retorno financiero, pero también el impacto social y el impacto ambiental. De alguna manera lo que hemos hecho desde Sistema B es adaptar esto al contexto regional y no solamente en Latinoamérica, también en Italia ya existe a día de hoy una ley similar a la de las Benefit Corporation y aquí en Latinoamérica existe en Colombia, en Ecuador y muy reciente en Perú se aprobó lo que se llaman las empresas de beneficio e interés colectivo, la ley BIC. Es algo que se está buscando desde otros países también, que aquí en México también estamos tratando de empujar porque creemos que es clave para que cuando una persona quiera crear una empresa ya pueda tener esa forma jurídica, esta triple mirada, pero también que dentro del desarrollo de esta ley puede haber otro tipo de criterios que tarde y que más pronto, esperemos que tarde, puedan permitir, por ejemplo, la transformación también de lo que le llamamos las compras públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que los gobiernos locales, estatales, federales, dedican una buena parte de su presupuesto a compras, a comprar empresas y estas compras mueven una cantidad de dinero bien relevante. ¿Qué sucedería si empezáramos a dedicar o a poner prioridad cuando hacemos estas compras a poner elementos positivos o a poner elementos que generen como una mayor priorización o un factor favorable para aquellas empresas que ya están generando un impacto positivo y que tienen forma de demostrarlo, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, en municipios de Latinoamérica como en Mendoza, esto ya está sucediendo, de tal forma que las compras públicas pueden ser un factor de transformación sistémica, porque ya empiezas a poner el dinero como gobierno público, como gobierno federal, estatal o local, en aquellas empresas que conscientemente ya están empujando o están moviendo la aguja en una dirección. Ese sería el ejemplo, por ejemplo, de políticas públicas. Perdón, Carla, ibas a comentar. No, para nada, más bien, o sea, era sentir y decir, claro, es que el cambio tiene que venir desde ahí, si no, otra vez hay una brecha que no le permite a la empresa avanzar, que a veces genera esta desigualdad, a veces, o que con la salida de una persona o dos personas se pierda esa esencia. Entonces era sentir totalmente a que, claro, es algo que se tiene que hacer. Sí, es como evolucionar el ADN de la empresa. O sea, sabemos que al final las leyes son claves para todo esto. O sea, no es algo simbólico el que tengas que en los estatutos ponga una cosa u otra. No es solo simbólico, es fundamental. En función de lo que tienes en tus estatutos, puedes determinar luego determinada toma de decisiones que puedan orientar el movimiento de la empresa en una dirección o en otra. Y no sé, yo al menos me he encontrado en estos años, en este tiempo que llevo en Sistema B, con empresarios que cuando les hemos compartido este tema de la protección de la misión, se han dicho, híjoles, ojalá hubiera existido esto cuando mi empresa, después de fundarla, recibí una oferta de compra y todo aquello que yo había creado y que tenía un propósito y que consideré que vendiéndolo iba a estar
protegido y que iban a poner una inversión para multiplicarlo. Al contrario, se olvidaron de ello con una idea de tener exclusivamente retorno financiero. De ahí que es importante también otro punto de esta mirada sistémica, que es la parte académica, la parte del mundo de, pues nosotros, muchas de las personas que ponen en marcha un emprendimiento, en muchas ocasiones salen obviamente de una facultad, han estudiado administración, han estudiado una carrera en la que también el paradigma bajo el cual han estudiado, pues nos gusta decir que es el que hace 50 años declaró Milton Friedman con la idea famosa esta de que la principal responsabilidad de una empresa es darle beneficios a sus accionistas, ¿no? Y es un paradigma que pertenece pues, a la idea a los años 70, a los años 80, que ha tenido un impacto muy negativo porque lo sabemos, porque sabemos que en este caso, a la hora de tomar decisiones, ya sabíamos que orientabas tu desempeño a lo que era el beneficio para los accionistas y eso ha funcionado pues como un mantra. Ese mantra ha generado daño, obviamente en las facultades de los que estudiamos economía o empresa, pues parecía que convivíamos con eso, como quien respira el aire de todos los días, pero no sabíamos que había como unas partículas nocivas ahí que afectaban a la hora de afrontar el cómo poner en marcha una empresa, ¿no? Y eso es clave. Incluso un refugio dentro de esos emprendimientos y empresarios que solo buscan ese bien personal. Sí, o sea, es la manera en la que justificas, ¿no? Es como, esto se ha dicho así y así lo enseñaron en las escuelas y es lo que toda la vida se ha hecho. A nosotros, y ahorita que lo decías, tuvimos hace poco una plática en un podcast y decías que yo me salí de la universidad porque no me gustó lo que me inculcaban. Y duré 2 semanas en la universidad. No estoy diciendo que la gente se tiene que salir de la universidad, pero lo que quiero decir es que esta persona, y es justo, lo entrevistamos para el podcast, dueño de una empresa certificada Sistema B, de hecho, increíble como líder, y decía, es que no iba con lo que yo buscaba. No me tardé mucho tiempo en encontrar qué era eso que yo sí buscaba y que sí me hacía sentido, pero me salí. Inclusive con nosotros muchísima gente, Pablo y yo tenemos una consultora que nos dedicamos a eso, de emprendimientos que nacen, y la primera respuesta que todos nos dan es, ¿por qué esto no se enseña en la escuela? Y a pesar de que las universidades están tratando de involucrarse, ¿no?, con Sistema B, con capitalismo consciente, todavía actualmente, o sea, el día de hoy en una universidad, en una clase de negocios, se enseña el modelo de negocio tradicional. Sí. Y de ahí que es tan necesario y más ahora, o sea, es que no es momento de ponerse también como catastrofista, pero de veras hay una urgencia enorme verdaderamente por cambiar la forma en que muchas empresas están afrontando su forma de hacer negocios. Y comentábamos hace un ratito, hay una palabra que cada vez que la oímos en el ámbito empresarial, de repente a todos se nos enciende la bombilla o nos tocan la campanita, ¿no? Y al final la palabra innovación, ¿no? Bueno, pues innovar hoy en día, cuando uno habla de innovación, sobre todo habla de cómo generamos ideas que contribuyen a resolver problemas y que en este caso funcionen. Claro, ¿cuáles son los problemas sociales, ambientales, económicos con los que se están enfrentando ahora las empresas? O sea, ¿por dónde deben detonar la innovación? O sea, lo hemos visto ahora con la crisis del coronavirus. O sea, hubo muchas empresas que en este mes de marzo de repente se dieron cuenta de que cuidar a sus equipos, de que los trabajadores eran una prioridad y que tal vez una forma de innovar era precisamente cómo adaptábamos el trabajo de nuestros equipos a estas nuevas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de problemas sociales y ambientales, hay un factor muy potente para que las empresas puedan innovar. Y claro, el tema es innovar con qué propósito, con qué criterio, con qué sentido, ¿no? O sea, no es algo, la innovación no tiene que ver solamente con esta mirada tecnológica o exclusivamente para obtener retorno. Al final, una innovación de impacto social o ambiental, y les voy a poner un ejemplo muy concreto que nos gusta contar de empresas B. Pensemos en todos los problemas sociales y ambientales que tiene México. Podemos estar aquí días, ¿no? Y cada uno de nosotros, en relación a empresas que conocemos o si tuviéramos una empresa, ¿qué está haciendo mi empresa para generar impacto en ese problema social o ambiental? La mirada habitual antes era, bueno, yo tengo mi core business y a lo mejor dedico una parte de una donación de dinero a final del año para tema de deducibilidad y demás, impuestos, o tengo una fundación, o quiero ser altruista, filantropía, y está bien y formó parte de un tiempo, de un paradigma.
eso ha ido evolucionando y lo que hoy en día demuestran muchas empresas es que tú puedes, a través de lo que haces como el core business de tu empresa, puedes generar impacto en alguno de los problemas principales, tanto en lo social como en lo ambiental. Y dices, ¿pero cómo? ¿Tengo que crear una ONG? No. O sea, para empezar, uno de los principales problemas que tiene, por ejemplo, este país es la falta de oportunidades para los jóvenes menores de 25 años. Sabemos que muchos de ellos, en muchos lugares, porque no han podido obtener una formación adecuada, acaban o sin recibir un salario justo o directamente buscan o les fuerzan a entrar en el lado, por decirlo así, en el lado oscuro de la vida, ¿no? Las empresas tienen una oportunidad enorme de generar oportunidades ya no solamente para tener una persona contratada, sino también, en este caso, para formar a un ciudadano, para desarrollarlo, con un salario justo, con una capacitación. La herramienta de evaluación B, en este caso, es una de las cosas que nos gusta decir, permite esa innovación, permite que tú puedas evolucionar tu modelo de negocio innovando para generar impacto en un problema social, como puede ser ese, y hay una empresa mexicana pequeñita, pero de las que más nos gusta, que se llama Pizza. Sí, ahí lo suelto, Pizza. Pizza, no sé si la conocéis, está aquí en la Ciudad de México, es una pizzería. Ellos dicen que lo que hacen es empoderan a jóvenes bajo la excusa de que hacen pizzas. O sea, lo harían seguramente con otro negocio, pero dijeron, lo vamos a hacer haciendo pizzas con maíz, harina de maíz 100% mexicana, con ingredientes muy típicos de la gastronomía mexicana, pero sobre todo buscan una forma de desarrollar a estos jóvenes y quieren multiplicar este impacto. Empresas como la colombiana Krebs. Sí, dale. Y creo que ahí, nada más para replantear ahí es cómo se traduce también en términos financieros. O sea, niveles de rotación de personal bajísimos, productividad, compromiso laboral. Conexión laboral. Conexión laboral. O sea, revisábamos cifras y decías, es que el 86% de la población económicamente activa se siente desconectada con su trabajo. Totalmente. ¿Cómo se traduce esto en términos financieros? Es brutal. Entonces, están generando un impacto social positivo que se traduce en el modelo de negocio, que ahí es la principal diferencia a esto que hablábamos, es la evolución de la filantropía. Cómo esta filantropía se vuelve central en tu eje de innovación de qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces, ¿no? Justamente nosotros platicamos lo damos como un ejemplo, lo llamamos la paradoja del capitalista, donde en esta paradoja tienes dos situaciones. Una, que sí, y el humano tiene esta buena intención de hacer el bien. Y muchas veces tenemos esta intención y por eso queremos hacer la filantropía, queremos lograr algo, pero pues también necesitamos generar utilidades para poder seguir adelante. Y entonces en esta paradoja no sabemos dónde dedicar nuestros esfuerzos y nuestros recursos, tiempo, dinero, cualquier esfuerzo, de si lo llevo hacia la rentabilidad o si lo llevo hacia el impacto ambiental o social. Y entonces esta manera de pensar es una solución para solucionar ambas situaciones y generar una innovación logrando ambas. ¿Y qué es lo que me lleva y que quisiera preguntarte aquí en un inicio, y quisiera como repetir algunas de tus palabras, Javier? Hablabas de cómo hay muchas personas que hubieran dicho, me hubiera gustado empezar así, para que cuando yo vendí mi empresa, ese impacto no se hubiera perdido. Y sabemos que Sistema B tiene ciertos pilares con los cuales trabaja y que tiene esta herramienta. Y entonces, y conocemos muchos emprendedores que muchas veces se pueden llegar a sentir perdidos de decir, ok, si voy a iniciar, ¿por dónde inicio? Y tú cómo lo dirías, incluso con toda la metodología, ¿no? Pero de manera muy sencilla, ¿por dónde se inicia? Mira, yo creo que cuando hay una persona que tiene la sensibilidad o la inquietud de que quiere crear algo con un propósito, porque tiene ese espíritu emprendedor y quiere hacerlo, lo que va a encontrar en la herramienta de evaluación B es un aliado para recorrer ese camino o para empezar ese camino con unos, de alguna forma, como con una brújula o unos referentes que le van a apoyar en este caso para sentirse más acompañado, si cabe, ¿no? O sea, no hay ninguna empresa que no pueda utilizar la herramienta de evaluación B con un propósito positivo. O sea, aunque pueda ser una empresa clásica de toda la vida, de la industria, la que quieras, dices, no, yo ya no puedo cambiar, yo no puedo tener impacto social y ambiental. Todas pueden, créanme. O sea, porque al final el cuestionario de la herramienta de evaluación B lo que busca es tener una mirada integral de cómo funciona el mundo, una empresa,
pero lo valioso también aquí es que se adapta en función del número de trabajadores, del sector industrial, del lugar incluso del mundo en el que te encuentras, y todo eso lo tiene en consideración a la hora de que poco a poco se vaya abriendo. Funciona como un árbol de decisión con 5 grandes pilares: el pilar de la gobernanza, el pilar de trabajadores, de la comunidad, del medio ambiente y de clientes. Pero ya os digo, en función del número de trabajadores, del sector industrial, del subsector de tu empresa, te va a permitir que emerjan algunas preguntas o que incluso según cómo contestes algunas te puedan surgir unas nuevas que van a permitir profundizar mejor en el entendimiento de qué impacto puedes o estás generando, ¿no? Entonces, para una persona que está empezando y que tiene una idea y que quiere empezar, sobre todo lo primero y lo fundamental sería que no se sintiera paralizado por el hecho de tener que hacer esta evaluación. Al contrario, que empiece su emprendimiento, pero que poco a poco vaya utilizando la herramienta para entender por dónde la puede ir a hacer, por dónde la puede ir madurando la empresa. Pero también si es una empresa que tiene 20, 30 años, igualmente puede ir a la evaluación. O sea, la evaluación, ya os digo, no es solamente para emprendedores o no es solamente para empresas grandes o para empresas chicas. Les sirve por igual, se adapta, y si yo soy un emprendedor que está empezando en este momento y que tiene propósito de impacto social o ambiental, incluso Sistema B tiene una figura que se llama la de empresa B pendiente, que le permite a una empresa que está comenzando la posibilidad de poder obtener un distintivo durante un año en la medida en que haya utilizado la evaluación, se haya medido, haya nacido con los estatutos incorporando este triple impacto, esta protección de la misión, y utilizando la evaluación aunque no tenga todavía el puntaje necesario para poder certificarse. La condición es que dentro de un año, eso sí, cuando obtenga este distintivo de empresa B pendiente, dentro de un año tiene que hacer de nuevo la evaluación, ahora sí para optar a la certificación. ¿Por qué? Porque lo que nos busca y lo que queremos es que también estas empresas que están naciendo y que quieren formar parte de esta comunidad, en este formar parte de esta comunidad de empresas que son B, le vaya a permitir madurar e ir profundizando en el impacto de tal forma que al año ya tenga los puntos necesarios para poder optar a la certificación. No sé si más o menos me he explicado, sí que he ido a detalles como muy específicos de este tema de B pendiente, pero es más el saber que esta es una herramienta que está a disposición de cualquier persona y que es gratuita, o sea que yo creo que es lo más relevante que hay. Esto era lo que quería aclarar, Javier, y que a mí se me hace una gran contribución de decir, ahí está, utilicemos todo lo que está a nuestro favor, a nuestro alcance, para poder entender hacia dónde voy y poder navegar en este mundo que a veces pues todavía se ve desde un capitalismo, pues el que se ha llamado el capitalismo general, ¿no? Clásico. Que entonces a partir de eso a mí me gustaría hacerte una pregunta de cómo funciona la certificación. Te voy a decir de dónde viene mi pregunta. Capitalismo Consciente México y en general dicen que no se puede certificar porque esto es un camino. Y cuando se pone una certificación se le llama un destino. Y la realidad es que la conciencia pues va evolucionando, ¿no? Las prácticas van evolucionando y pues siempre se espera más. Creo que desgraciadamente en este momento no es el caso del Sistema B, pero muchas certificaciones como han ido perdiendo esa fuerza, exactamente. Y entonces intención. Quiero ver cómo también le damos esa validez, ¿no? Se le da esa importancia a la certificación que se tiene y cómo están protegiendo esta certificación para que nunca lleguemos a lo que ha pasado con otras certificaciones que ahora las encuentras por todos lados y tampoco te dice mucho, ¿no? Claro. O sea, el primer punto, y intuyo por dónde van sus inquietudes, una certificación implica un proceso, en este caso, en el caso del Sistema B, primero, acceder a una herramienta que en este caso es gratuita, que cualquier empresa puede utilizar, y que desde el Sistema B lo que nos gusta decir es que queremos que cada vez haya más empresas que se midan. Y esto es fundamental. O sea, en el mundo hay 110.000 empresas que utilizan la herramienta de evaluación B. ¿Esto significa que todas son B? No, para nada. O sea, B son apenas 3.500. ¿Esto significa que es un fracaso porque hay muy pocas? No. Esto significa que ser B no es fácil, pero que sobre todo lo que queremos es que haya cada vez más empresas que utilicen esta herramienta como un mecanismo de mejora. Y si como consecuencia de eso, de obtener un puntaje, y porque les mueve, les late, y porque creen que los beneficios a los que pueden acceder por el hecho de certificarse se conectan con ese liderazgo y con ese formar parte de la comunidad, espectacular. Ojalá puedan optar a la certificación, primero con una verificación por parte de un órgano autónomo, y ese órgano autónomo que va a revisar las preguntas con detalle, pues bueno, atestiguará si aquello que estás diciendo en tu diagnóstico lo estás acreditando bien con los documentos y como consecuencia de eso podrás obtener o no la certificación. Y esto lo digo porque en ocasiones
se utilizan distintivos que no son certificaciones, son reconocimientos, tienen mérito, implican una medición, pero no hay un órgano o un organismo detrás que esté verificando que en efecto lo que estás diciendo es así. Esto lo entendemos como un camino, o sea, yo creo que tenemos que, y creo que es algo fundamental, como bien decíais, o sea, la certificación no es una meta, la certificación es el punto de partida de un compromiso con la mejora permanente. Y la empresa que se crea que por el hecho de ser B ya la hizo, es su primer error y seguramente no va a tardar en cometer más, porque al final lo que tiene que ver es que ha recorrido un camino, ha obtenido la certificación. Ahora bien, ¿por dónde empiezo entonces ahora a profundizar, a multiplicar el impacto con mis proveedores, con otros actores de la comunidad? No hay empresa perfecta, no hay ser humano perfecta. O sea, cualquier empresa que os diga, si hay una empresa B que dice que no, nosotros somos B, ya la hicimos, adiós, no os lo creáis. Entonces, creo que ese punto es clave y creo que por ahí lo debemos abordar. Igualmente, una empresa B se tiene que recertificar cada 3 años. O sea, tiene que ver ese punto. Y uno de los compromisos que asume cuando se certifica como B es la declaración de interdependencia. ¿Qué significa esto? Sabemos que en muchas ocasiones este tipo de reconocimientos, pues sí, le suben el ego a los líderes, a las líderes de las organizaciones, porque parece como que, wow, ya tengo mi certificado, aquí bien grande, lo pongo en mi página web, presumo. Está genial, lo has logrado. Creo que la certificación B, cuando hablamos de declaración de interdependencia, lo que busca es que como empresa, por mucho que tengas tu certificado, no eres nada si no eres consciente que formas parte de una comunidad muy grande y que con ellos sí ahora puedes multiplicar todavía más si cabe este impacto. Entonces, sé consciente de eso. Sobre todo, sé consciente de tu responsabilidad, de que sabemos que no eres perfecto, que tienes un compromiso con la mejora permanente, pero que también si tienes actuaciones que ponen en riesgo aquello que te ha certificado el organismo, en este caso BILAB, puedes llegar a perder tu certificación. O sea, esto no es una garantía de por vida. Claro, y creo que para mí, para empezar a cerrar ya el capítulo, quisiera hacerte una penúltima pregunta, y es, ¿cuáles son estas, por ejemplo, cifras también? Leía y investigando para el capítulo, hay una cifra que dice que las empresas B Corp certificadas tienen un 63% más de probabilidades de sobrevivir una crisis que otras de tamaño similar. Y fue creo que es una cifra fuerte, ¿no? Una cifra que abre los ojos ante el panorama actual. Y no quiero que nos llevemos voy a ser una empresa B o buscar esta manera de actuar solo por el rendimiento, pero creo que también son indicadores que demuestran otra vez que esto funciona y que es el futuro. Y quisiera ver, Javier, si tienes pues otro tipo de cifras que terminen, o sea, si no te ha convencido a lo largo de todo el capítulo de que este es el futuro y que esto es lo que sigue, ¿qué otras cifras tenemos como para terminar de cerrar con broche de oro este capítulo? Mira, yo te podría decir que una de las cosas que más nos preocupó en el mes de marzo, cuando empezó la crisis de la pandemia, obviamente era cómo estaba la comunidad de empresas B. En México es una comunidad de empresas incipiente. A nivel global, Latinoamérica, después de Estados Unidos, es la región que más está creciendo. Pero, vaya, sabemos que todavía no se genera, entre comillas, el ruido necesario para que esto sea no solamente de un movimiento medio alternativo, sino que sea verdaderamente mainstream, ¿no? O sea, que cualquier empresa vea en la evaluación B y en la posibilidad de ser B una alternativa real. De las empresas que estaban en el mes de marzo formando parte de la comunidad de empresas B, a día de hoy todas siguen existiendo. Yo digo que tampoco les voy a decir, wow, qué orgullo, no, sistema B. No, la medalla no es de sistema B, o sea, la medalla es de las propias empresas, porque cuando una empresa se mide con una herramienta que trata de tener una perspectiva 360 de cómo funciona la empresa, lo que empieza también es a tomar conciencia tanto de sus oportunidades como también de aquellos riesgos. Y eso es muy importante en tiempos como este. O sea, las empresas que se midieron con antelación también implementaron planes de mejora que cuando ha llegado un momento como esto les han permitido tener condiciones de mayor resiliencia. Esto no significa la inmortalidad. O sea, esto no significa que una empresa B no pueda cerrar mañana. Claro que cierran y van a cerrar. Pero el hecho de que te hayas medido, de que sepas dónde están tus áreas de oportunidad, de que estés con una vinculación mayor con tus stakeholders, que formes parte de una comunidad de empresas B y de otras empresas que generan impacto, aunque no sean B, genera un mecanismo de solidaridad, de resiliencia, de apoyo, que cuando llegan estos tiempos permite estirar, por decirlo así, la supervivencia en los momentos más difíciles porque estás contando con otros aliados que te están apoyando. Ya os digo, no significa la eternidad, o sea, la empresa B eternas de por vida, pero creo que son elementos
que hablan mucho de sí, como de un ecosistema vivo en el que cuando viene una situación crítica, esta variedad que hay dentro de las empresas, estos mecanismos de comunicación, de articulación que buscamos también dentro de Sistema B, permiten, y también de formación, o sea, de que estas empresas continúen mejorando constantemente, que les permitan en este caso continuar. Me encantaría tener data de todo lo que es Latinoamérica, incluso de la región global, pero lo que sí que también os puedo decir es que este año el número de empresas que se han certificado B en México, y esto como consecuencia del trabajo que hay en B-Lab, no porque lo hagamos nosotros lo de Sistema B, ha sido mayor que el de otros años. O sea, el compromiso de las empresas por tomar este camino sigue creciendo. Y no por una moda. O sea, no es por una moda. O sea, puede haber un liderazgo de una persona que dice adelante con ello. Pero yo os digo, es como, ojalá que sea por convicción, pero también sabemos que hay empresas que lo hacen por conveniencia. Y seguramente de la conveniencia tarde o temprano va a llegar la convicción, porque van a darse cuenta que verdaderamente el camino va por ahí. Para ti, ¿qué significaría ser un capitalista consciente? Sí, pues es una pregunta. Me gustan las dos palabras. O sea, sobre todo empiezo por la segunda, porque conciencia implica como un acto muy humano de verdaderamente de reconocimiento de tus acciones, de por qué las haces y cuál es el propósito que te mueve, ¿no? Entonces, esa conciencia aplicada al capitalismo, creo que para empezar lo que indica es como una reconsideración de aquello que ha movido al capitalismo en en las últimas décadas, ¿no? Seguramente éramos capitalistas, o muchas empresas eran capitalistas, desde una perspectiva inconsciente. Cuando hablamos de inconsciente, lo podríamos considerar como irresponsable. No tomaban conciencia de las consecuencias de sus actos. Consciente hoy en día indica ser responsables, indica poder dar respuestas a aquello que nuestros actos como empresas pues están generando. Y ya no solamente dar respuestas, sino anticiparnos o incluso tratar de mejorar aquello que en su momento pues generamos, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo clave, o sea, darle un sentido muy humano a lo que ha sido o lo que es en este caso el hecho de existir como empresas en esta sociedad que vivimos en el siglo XXI. No sé si es el futuro, si en el futuro, dentro de 100 años, seguirá existiendo el capitalismo tal como lo conocemos, pero lo que es seguro es que será mucho más consciente, eso es seguro. Sí, justamente lo platicamos en un inicio y lo platicamos constantemente a lo largo de los diferentes capítulos, que nuestra intención, nuestro objetivo es compartir al mundo y enseñar cómo sí se puede. Y traemos muchos ejemplos y esa es la intención de este espacio, de enseñarle a las personas cómo sí se puede. Y muchas veces cuando hablamos del emprendimiento nos ayuda a ver que si uno puede, nosotros también podemos hacerlo. Pero hay veces que quedan estas dudas de por dónde empiezo, cómo le hago, qué guía tengo. Y que justamente también era la intención totalmente de no solo compartir el cómo sí se puede, sino incluso el sí se puede y hay mucho del cual te puedes apoyar para poderlo lograr. Y un ejemplo perfecto es Sistema B y es todo lo que hacen. Y entonces quisiera preguntarte ¿cómo pueden encontrar a Sistema B? ¿Qué es lo que la gente debe de seguir? ¿Cómo puede contactarlos a ustedes y dónde los encuentran? Perfecto. Mira, el primer punto, y más que Sistema B, es la evaluación de impacto B. Digo, si yo fuera un robot virtual y estuviera aquí y no me pudieran encontrar, si al menos encontraran la evaluación B, ya eso sería un log, o sea, es el principal aliado que van a tener la empresa. Entonces, cualquier persona que quiera buscarlo puede entrar en evaluacionb.net o bimpactassessment.net. Ahí van a poder acceder a la página de la evaluación, se van a poder registrar y sobre todo que empiecen a probarla con la actitud de un niño o de una niña curiosa en un museo, que toquen todo, que no tengan miedo. La herramienta es suya, que la pongan, que la personalicen y que la utilicen para su empresa. Entonces, es el primer paso, la herramienta de evaluación B. Por otro lado, si quisieran entrar en contacto con Sistema B, la página web es sistemab.org. Aquí en México tendrán que buscar dentro del desglose de países. Nuestra página web es mejorable como todo, pero ahí pueden encontrarnos. Y a mí en lo personal, si no tenéis problema, puedo dejar mi correo electrónico. Es javier.herrero, con H, acabado en O, @sistemab.org. Entonces, ahí van a poder localizarme, a poder escribirme un correo
y con toda confianza, pues aquí en México estamos en la Ciudad de México, pero el número de empresas que hay en el país está creciendo y la idea es que precisamente cualquier persona, y más hoy en día a través de estos mecanismos que nos ha traído la pandemia de estar conectados online a todas horas, cualquier empresa en cualquier lugar pues puede en este momento conectarse con la herramienta, conectarse con Sistema B, participar en nuestros programas. Permitidme que precisamente haga referencia a uno de ellos, y ya, pues, perdonad porque le estoy aquí agotando, pero acabamos de lanzar un programa que se llama Camino Más B, Mi Pymes, que va dirigido precisamente para pequeñas empresas, empresas que están empezando, que quieren utilizar la herramienta de evaluación B, pero que en ocasiones no encuentran un acompañamiento adecuado. Entonces, este programa funciona como un e-learning con 6 semanas en los que la empresa empieza el programa, va checando los vídeos les van explicando cómo puede ir sacando el máximo partido de la evaluación y a la vez, de forma paralela, puede ir completando su evaluación para entender si tiene los requisitos para poder ser empresa B, pero sobre todo para saber cómo puede seguir mejorando. Esto creo que sería lo fundamental. Estamos en redes sociales, tanto Sistema B México como Sistema B a nivel regional, tanto en Instagram como en Facebook, Sistema B México, y yo creo que sería lo más fundamental. Hay mucha información en redes sociales, sobre todo en YouTube también, muchos videos de empresas B mexicanas. Les comentaba hace un ratito el caso de Pizza, pero está también ejemplos como, pues déjenme que les comparte una primicia porque ya no es secreto. Se acaba de certificar y acaba de obtener la certificación el restaurante Pujol, de Enrique Olvera. O sea, creemos que es una muy buena noticia porque precisamente Pujol es un símbolo de la innovación en la gastronomía mexicana. O sea, es un restaurante que está dentro de los 15 mejores del mundo, es el primero de Norteamérica, cumple este año precisamente 20 años y sobre todo Pujol no necesitaba ser B para demostrar todo lo que ya hace en la gastronomía, pero para ellos el optar por ser B fue como una apuesta de lo que es un compromiso que va más allá de la responsabilidad. Es un compromiso por cómo un restaurante como Pujol, en su relación con sus proveedores, con sus trabajadores, con los clientes que lo visitan y con sus públicos de interés, puede ir buscando un liderazgo de lo que llamaríamos hoy en día, y esto es importante esta palabra, la regeneración. Seguramente en breve vamos a dejar de hablar de sustentabilidad tal como la conocemos y vamos a hablar de regeneración, porque la sustentabilidad tal como la conocemos no nos llega para atacar los desafíos que tenemos. Entonces, bueno, esto sería sobre todo la síntesis. Empresas chicas, empresas grandes, Danone en Norteamérica, Natura, son grandes empresas a nivel global, empresas chiquitas como Pizza, como Rayito de Luna, pero que son igualmente relevantes porque demuestran que se puede generar un impacto social y ambiental en problemas que existen y a la vez un negocio rentable. Totalmente. Creo que es la mejor manera de cerrar el capítulo. ¿Querían ejemplos? Aquí está. No importa de qué industria seas, hay maneras. Hay formas, Sistema B está aquí, Capitalismo Consciente está aquí, Just Capital está aquí. O sea, hay infinidad de movimientos y la idea justo es, aunque el podcast se llame Capitalista Consciente, es juntos vamos a cambiar, vamos a sumar, porque si no lo hacemos juntos se pone mucho más difícil. Entonces, Javier, darte las gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por el trabajo que hacen en Sistema B. Gracias a ti por habernos escuchado, porque si estás aquí es porque te interesa y porque sabes que este es el futuro y quieres construir junto con nosotros un futuro mejor. Entonces, síguenos en nuestras redes sociales, capitalista.consciente. Si sabes de un proyecto consciente, por favor, escríbenos y este será siempre su espacio. Perfecto. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias.